A mi hijo de 6 años, su maestra tuvo el descaro de llamarlo mentiroso patológico, solo porque dijo que no podía ir a la feria de ciencias porque yo andaba cazando a los malos. Se burlaron, quisieron hacerlo sentir menos, pero ni idea tenían de quién soy realmente. El teléfono satelital sonó a las 3:47 de la mañana, y en cuanto vi la llamada, supe que algo andaba mal. Mi esposa nunca me marcaba en plena operación, a menos que realmente fuera urgente. La conexión era carísima, y peor aún, peligrosa. Cualquier comunicación podía ser rastreada, interceptada y usada en nuestra contra. Ella lo sabía, se lo enseñé desde mi primer despliegue hace 11 años, pero aún así estaba sonando. Yo estaba a 480 kilómetros dentro de territorio hostil, pegado a la pared de un edificio abandonado que apestaba a polvo, a humedad y a pura violencia de años. Mi equipo estaba a 50 metros, asegurando la ruta de salida. Llevábamos 8 días en el campo, tragando barras de proteína y durmiendo en lapsos de 4 horas, siguiendo a un objetivo de alto valor en un lugar donde a nadie le importaba si volvíamos vivos. El polvo en mi garganta sabía a metal y a puro cansancio. Llevaba 23 días fuera de casa. Ryan lloró cuando me subí al transporte, no porque no entendiera, sino porque ya entendía de más. Con 6 años, ya le habían tocado 4 despliegues, 4 veces viendo a su papá empacar la mochila y salir rumbo a lugares de los que no podíamos hablar, misiones que ni mencionábamos. Aún así, siempre se sentía orgulloso. Siempre les contaba a sus amigos en la escuela que su papá era soldado, que cuidaba a la gente, que los mantenía a salvo. Jamás pensé que ese orgullo le iba a costar tan caro. Saqué el teléfono del chaleco y me lo llevé al oído. Era Lisa. Su voz temblaba y se escuchaba cortada, pero en cuanto la oí, supe que había estado llorando. Jake. Dios, Jake, perdón que te moleste, pero ya no sabía qué más hacer. Sentí un hueco en el estómago. ¿Ryan está bien? Tú, estamos bien físicamente. Pero Jake, a Ryan le dijeron mentiroso patológico. En la escuela, delante de todos. Me fui más hacia la sombra, haciéndome invisible. ¿Qué pasó? Lo del proyecto de la feria de ciencias. Se le quebró la voz. Puso que no podías ir porque andabas cazando a los malos en el extranjero. La maestra, la señora Patterson, lo paró frente a toda la clase y les dijo que inventar historias de papás ausentes era una señal de que necesitaba terapia, que eso era de niños traumados, que inventar héroes era una forma de evadir la realidad. Apreté la quijada tan fuerte que sentí que me iba a romper los dientes. ¿En serio dijo eso? También dijo que probablemente estabas en la cárcel o que ni te importábamos lo suficiente como para estar presente. Dijo que las familias militares siempre tenían broncas con la verdad. Todo lo soltó enfrente de 23 niños. Se rieron de él. Le pusieron de apodo Capitán Mentiras y hasta dijeron que su papá era inventado. Llegó a la casa llorando tanto que terminó vomitando. Sentí el pecho hecho nudo. ¿Cuándo fue eso? El lunes. Ya van 3 días. Fui a la escuela el martes en la mañana, directo. Llevé tus órdenes de despliegue, las oficiales, con sellos y todo del Departamento de Defensa. Llevé tus papeles, tu credencial, todo lo que se me ocurrió. ¿Y? El director Davis dijo que la señora Patterson tenía experiencia con familias militares porque su hermano estuvo 6 años en la reserva. Vio todos los papeles y me salió con que tal vez Ryan estaba exagerando. Que los niños a veces agrandan las historias para que sus papás se vean más importantes. Ahora sentía la rabia helada, fría y precisa en el pecho. ¿No les creyó los papeles oficiales? Dijo que podrían ser falsos, que hoy en día cualquiera baja documentos falsos del internet. Incluso sugirió... La voz de Lisa se quebró otra vez. Sugirió que a lo mejor ni estabas desplegado, que tal vez yo estaba cubriéndote porque estabas en la cárcel, o simplemente te habías ido, y que Ryan repetía la misma historia que yo. No puede ser. Hasta les enseñé tu foto de servicio, la del uniforme de gala y tus medallas. Davis solo dijo que bien podía ser de una tienda de disfraces, que las familias militares suelen tener problemas para aceptar la realidad, y que, cito, tal vez la terapia familiar nos ayudaría a procesar la ausencia del papá de Ryan. Quise romper algo, lo que fuera, o a alguien. Y todavía hay más, siguió Lisa. El miércoles Ryan tuvo que exponer su proyecto, el de tecnología militar, en otro grupo. Usó fotos que le mandaste de las bases. La señora Patterson lo interrumpió a la mitad y le dijo a la clase que el proyecto era puro cuento y que no podía sacar buena calificación porque no era real. Le puso un 6 en un proyecto de tecnología militar porque a ella se le ocurrió que era inventado. Escribió en su evaluación: el alumno sigue inventando historias sobre su papá ausente. Recomiendo evaluación psicológica. Jake quiere obligarnos a ir a terapia. Está armando todo como si Ryan tuviera un problema mental. Toda la rabia acumulada finalmente tenía nombre y apellido. La señora Patterson no solo humilló a mi hijo una vez, insistió, lo repitió y hasta dejó constancia de que, según ella, mi hijo estaba mal por decir la verdad, y aparte la escuela la cubría. Miré el reloj. La extracción era a las 6 de la mañana siguiente. Aún me faltaban 48 horas para salir de ese infierno, y luego otras 24 de vuelos y papeleo antes de poder ver a mi familia. Pero mi hijo de 6 años, el niño que dibujaba mi retrato con uniforme y dormía con mis placas bajo la almohada, estaba siendo destrozado por una maestra que se sentía experta en familias como la nuestra. ¿Cuándo es la próxima junta de padres?, pregunté, tratando de mantener la voz firme aunque la rabia me quemaba por dentro. El viernes. Son las presentaciones de la feria de ciencias. Van a estar todos los papás. ¿Por? Asegúrate de que Ryan esté ahí. Dile que su papá va a llegar antes de lo planeado y que se ponga su camiseta del Capitán América, la que dice: mi papá es mi héroe. Jake, ¿qué vas a hacer? Voy a enseñarle a la señora Patterson lo que es la realidad. Colgué y enseguida marqué al comandante.
El teniente coronel Marcus Webb contestó de inmediato. 52 años, 28 en operaciones especiales, con más medallas que comidas muchos soldados. También tiene 3 hijos, así que entendió perfectamente lo que estaba a punto de pedir. Morrison, más te vale que esto sea de vida o muerte. Señor, necesito un permiso especial de emergencia y necesito el helicóptero. Silencio. Luego, explique. Le conté todo. La maestra, la humillación, el hecho de que a mi hijo de 6 años lo tacharon de mentiroso por decir la verdad. Cuando terminé, Webb se quedó callado un buen rato. ¿Quieres llegar a la escuela de tu hijo en un Black Hawk? Sí, señor. Eso es muy dramático, Morrison. Señor, una maestra está traumando a mi hijo porque no entiende lo que es ser parte de una familia militar. Creo que un poco de dramatismo está más que justificado. Hubo otra pausa. Luego, llena la solicitud de permiso. Te la apruebo. Y pásame la dirección de la escuela, Morrison. Voy a coordinar todo con la Guardia Nacional Aérea en el aeropuerto. Me deben un favor de todos modos. Gracias, señor. No me des las gracias. Dale las gracias a tu hijo por atreverse a decir la verdad. Ahora cumple tu misión y regresa a casa. Es una orden. Las siguientes 48 horas se me hicieron eternas. Nos sacaron tal como estaba planeado. Volvimos a la base. Hicimos el informe de rutina. Pero yo no dejaba de pensar en Ryan, en el proyecto de la Feria de Ciencias al que seguro le echó semanas, en el discurso que escribió sobre su papá, en los niños que se burlaron de él y en la maestra que creyó saber más que un niño de 6 años sobre lo que es la verdad. Solo conocí a la señora Patterson una vez, al inicio del ciclo escolar. Diana Patterson, 47 años, casi 2 décadas enseñando en la primaria Riverside. Me cayó bien en ese momento. Era profesional, tenía experiencia y se le notaba la seguridad. Me dio la mano y me presumió que era buena con familias militares, porque su hermano estuvo 6 años en la reserva del ejército. La reserva. O sea, probablemente nunca lo desplegaron, nunca se perdió un cumpleaños ni una Navidad, nunca tuvo que explicarle a sus hijos por qué su papá no podía regresar en meses. Pero según ella, eso la hacía experta para juzgar a las familias militares y decidir cuándo un niño mentía sobre su papá. Llegué al aeropuerto de Portland a las 6:23 de la mañana del viernes. La feria de ciencias empezaba a las 2 de la tarde. Tenía 7 horas y media. Agarré un taxi directo al aeródromo de la Guardia Nacional, donde Webb ya tenía todo listo. El Black Hawk ya estaba cargado y preparado. El piloto era el capitán James Reeves, 41 años, antes en activo y ahora volando para la Guardia. También tenía una hija en la primaria Riverside. Me enteré de lo que le pasó a tu hijo, me dijo mientras checaba la lista de prevuelo. Mi hija Riley me lo contó. Dice que toda la clase empezó a decir que el papá de Ryan ni existe, que la señora Patterson había cachado a un mentiroso. Cerré los puños, lleno de coraje. Por cierto, continuó Reeves, Riley sí le creyó a tu hijo. Le dijo a los demás que estaban siendo unos groseros, y por eso la mandaron a la dirección por interrumpir la clase. ¿Defendió a mi hijo? Así es, así que ya te debo el aventón. Por fin pude darme un baño decente en la base, el primero con agua caliente en 9 días, y me puse un uniforme limpio, no el de gala, sino el de combate, con todo el equipo táctico, el chaleco de Kevlar con el parche de mi unidad y la bandera de Estados Unidos en los hombros, las botas todavía llenas de polvo del otro lado del mundo, la medalla de la estrella de bronce bien prendida en el pecho, la misma que me gané por sacar a 3 civiles de un edificio en plena emboscada, uno de ellos un niño de 6 años que me recordó a Ryan. Prácticamente parecía que acababa de bajar del campo de batalla, y la verdad, así era. ¿Listo para esto?, preguntó Reeves ya cuando íbamos a despegar. He estado listo desde el martes. El auditorio estaba hasta el tope. Lisa me mandó mensajes toda la mañana. El gimnasio de la escuela estaba lleno de papás con el celular en mano, listos para grabar a sus hijos presentando proyectos de volcanes, sistemas solares y experimentos de plantas. La señora Patterson estaba al frente, bien peinada, con su sonrisa de catálogo y el portapapeles en la mano. A su lado la directora Margaret Davis, 62 años, lleva 14 dirigiendo la escuela y es de esas que prefieren el orden a la justicia. Lo sé porque Lisa me contó su plática después del incidente. La señora Patterson lleva 19 años enseñando, le dijo Davis. Tiene muy buen instinto para los niños. Si sintió que Ryan estaba actuando raro, yo confío en su juicio. Mi esposo está en operaciones especiales, le respondió Lisa. Ahora está desplegado en el extranjero. Ryan no mintió. Muchos niños inventan historias sobre papás ausentes, contestó Davis con un tono tan falso que daba coraje. Es una manera de sobrellevar la situación. Tal vez la terapia ayude a Ryan a procesar lo de su papá, sea por el servicio militar o por otra razón. Básicamente me llamó papá ausente y desobligado. Ryan estaba solo en la última fila. Me contó Lisa que después del chisme del mentiroso, los demás niños lo dejaron de lado. Traía su playera de Capitán América, azul con el escudo al frente y atrás decía en grande, mi papá es mi héroe. Se veía chiquito, apartado. Su proyecto era un cartel sobre tecnología militar, con fotos que yo le mandé desde distintas bases, ahí en la mesa frente a él, y nadie lo pelaba. La señora Patterson estaba echándole flores al proyecto de otro niño sobre cristales, cuando un papá del fondo se paró. Disculpe, señora Patterson, tengo una pregunta. La maestra se volteó notoriamente molesta. Ahí mandaba ella. Estamos en medio de las presentaciones, ¿puede esperar? No, la verdad no, dijo el papá. Y en ese momento empezó el sonido. Bajito primero, rítmico, cada vez más fuerte. Wump, 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 wump.
Las ventanas vibraban, los vasos de café temblaban y hasta se derramaba el líquido. Las luces parpadearon. ¿Qué es eso?, preguntó alguien. Los papás se veían entre sí, confundidos. Algunos fueron a las ventanas. El sonido subió tanto que no se oía nada más. Ni las conversaciones, ni la directora intentando calmar a todos. Nada. Wump, 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 wump. Luego las luces del gimnasio se oscurecieron cuando algo enorme pasó por arriba y tapó el sol. La señora Patterson fue a la ventana y su cara se puso blanca, de verdad blanca, como si le hubieran sacado la sangre. Un helicóptero UH-60 Black Hawk, verde mate con gris y las insignias militares bien grandes, bajaba en el campo de fútbol de la escuela. El polvo y el viento giraban sobre el pasto, la bandera de Estados Unidos bien visible en el costado. ¿Eso es el ejército?, tartamudeó la directora Davis, empujando gente para asomarse. El helicóptero aterrizó con una precisión de reloj. Las aspas seguían girando, haciendo un ventarrón que doblaba el pasto. La puerta lateral se abrió. Brinqué al suelo con todo el equipo, chaleco de Kevlar, botas de combate, la bandera en el hombro, el uniforme todavía manchado con tierra de 3 países y la estrella de bronce brillando en el pecho. El rifle, descargado claro, colgaba en mi espalda, pero dejaba claro el mensaje. Caminé directo a la entrada de la escuela. 2 maestros trataron de frenarme en el pasillo. Señor, no puede pasar, este es un campus seguro. Saqué mi credencial militar. Sargento Jake Morrison, vengo a la feria de ciencias. Mi hijo va a presentar. Se hicieron a un lado, sin decir más. Las puertas del gimnasio se abrieron de par en par y todos voltearon a verme. Se hizo un silencio de esos que solo existen cuando pasa algo increíble. Me quedé parado bajo las luces del pasillo. Todavía se escuchaban las aspas del helicóptero a través de las paredes. Señora Patterson, dije, mi voz retumbando en el gimnasio. Soy el papá de Ryan Morrison. Disculpe que llegué tarde. Andaba cazando a los malos. El portapapeles de la maestra se fue al suelo con un golpazo. ¿Papá? Escuché la voz de Ryan, chiquita, sorprendida y esperanzada a la vez. Caminé por el pasillo central. Los papás me hacían espacio de volada y jalaban a sus hijos. Más de uno ya estaba grabando con el celular. Empecé a oír los murmullos. ¿Es en serio? ¿Ese es el papá de Ryan? No manches. Sí es militar. Me paré justo frente a la señora Patterson, que parecía que se iba a desmayar. El director Davis estaba pálido. Le dijiste a mi hijo que era un mentiroso. Solté bajito, tranquilo, cada palabra con todo el peso del mundo. Le dijiste frente a todos que su papá era un irresponsable y que sus historias eran puras mentiras, que algo le pasaba y necesitaba terapia. Yo no sabía, no me di cuenta. No preguntaste, le contesté. Saqué mi credencial y la levanté. Sargento Mayor Jake Morrison. Operaciones especiales, 12 años de servicio, 3 misiones de combate, ahorita en licencia de emergencia porque la maestra de mi hijo pensó que era mejor humillarlo que marcarme por teléfono. El silencio era total, todos los celulares grabando. ¿Quiere realidad, señora Patterson? Seguí, mi voz baja pero firme. Aquí tiene la realidad. Mientras usted enseñaba a los niños a hacer volcanes de bicarbonato, yo desactivaba bombas de verdad. Mientras usted juzgaba a las familias militares desde la comodidad de su salón, yo me aseguraba de que ninguna amenaza llegara a su puerta. Y mientras llamaba mentiroso a mi hijo y recomendaba terapia, yo estaba ganando esto. Me quité la estrella de bronce y la levanté. El metal brilló con la luz, colgada de una cinta roja, blanca y azul. Esta es la medalla estrella de bronce. Se otorga por actos heroicos o meritorios en combate. Me la dieron por salvar a 3 civiles durante una emboscada en Kandahar. Uno era un niño de 6 años, igualito a Ryan. Lo saqué de un edificio en llamas mientras explotaba la tienda de su familia detrás de nosotros. Las manos de la señora Patterson temblaban muy notorio. Perdón, yo no le creyó a un niño de 6 años que le decía la verdad sobre su papá. Me giré hacia el director Davis. Y usted, mi esposa vino a buscarlo. Le explicó que yo estaba desplegado. Le quiso enseñar mis órdenes. Usted le dijo que seguro Ryan estaba inventando cosas y le recomendó terapia. Hasta sugirió que igual y yo ni era militar, que a lo mejor solo era un papá ausente del que Ryan se inventaba cuentos. Davis abrió la boca, pero no salió nada. Pasé junto a ellos y llegué hasta Ryan. Lloraba, pero de alegría, con la carita roja e hinchada y una sonrisa enorme. Me agaché y lo abracé fuerte. Me abrazó con todas sus fuerzas y no me soltaba. Sabía que ibas a venir, susurró en mi hombro. Les dije que eras real. Les dije, ya lo sé, campeón, y tenías razón. Siempre dices la verdad. Lo miré de frente. Perdón por no llegar antes, pero ya estoy aquí. Me levanté, lo cargué y me volteé a ver a todos en el gimnasio, papás y maestros. Mi hijo les dijo la verdad, dije fuerte, mi voz retumbando en el salón. Les explicó que su papá estaba en el extranjero buscando a los malos, porque así se lo conté. Se lo simplifiqué para que lo entendiera. No le dije nada de operaciones secretas ni misiones antiterroristas. Le dije que atrapaba a los malos, y en vez de creerle, en vez de dudar tantito, en vez de hacer una llamada para comprobar, lo rompieron. Miré directo a la señora Patterson. Usted rompió a un niño de 6 años que estaba orgulloso de su papá. Le hizo dudar de sí mismo, de mí. Puso a sus compañeros en su contra. Lastimó a un niño que lo único que hizo fue decir la verdad de una manera que a usted no le gustó. Ahora ella solo lloraba, lágrimas corriéndole por la cara. Vámonos, Ryan, le dije. Vamos a conocer al capitán Reeves. Voló el helicóptero solo para ti. ¿De verdad? De verdad. Su hija Riley también va a tu escuela. Ella te defendió cuando los demás niños se portaron mal contigo. Los ojos de Ryan se abrieron de emoción.
¿El papá de Riley voló ese helicóptero? Él mismo y quiere enseñártelo. Caminamos hacia la puerta y el gimnasio explotó en aplausos. Los papás se pusieron de pie, algunos saludando militarmente. Exmilitares reconocían el uniforme, la medalla, lo que acababan de presenciar. Otros se limpiaban las lágrimas. Más gente grababa todo con el celular. La señora Patterson seguía ahí, paralizada, su portapapeles tirado, su autoridad destrozada. Antes de salir, me detuve y volteé una última vez. Por cierto, dije, de ahora en adelante voy a estar en todos los eventos escolares. Todos. Ferias de ciencias, juntas de padres, excursiones, todo. Así que la próxima vez que piensen en llamar mentiroso a un niño, la próxima vez que crean que saben más que una familia militar sobre su verdad, más vale que recuerden quién los está viendo. Ryan y yo salimos del gimnasio, cruzamos el pasillo y el campo de fútbol hasta donde estaba el Black Hawk. Las hélices seguían girando y el capitán Reeves nos esperaba junto a la puerta, con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Ryan! Riley corrió desde donde estaba con su mamá. ¡Tu papá es increíble! Ryan me miró, la cara encendida de orgullo, algo que no sentía desde hacía semanas. ¿Riley puede subirse al helicóptero también? Le pregunté a Reeves, que asintió. Por supuesto. Los cuatro, Ryan, Riley, Reeves y yo, subimos al helicóptero. Los niños se amarraron en los asientos de la tripulación, con unos audífonos gigantes y los ojos como platos. Por la ventana podía ver a toda la escuela mirando. Papás, maestros, alumnos, todos atentos al Black Hawk en su cancha de fútbol. «Papá», susurró Ryan por el audífono, con una mezcla de sorpresa y voz bajita. «La señora Patterson está llorando». Volteé a ver hacia la escuela y por la ventana del gimnasio la vi sola, con los hombros temblando, rodeada de papás que seguro le estaban haciendo preguntas bien incómodas. «Bien», respondí. «Ahora ya sabe lo que se siente estar del lado equivocado». El capitán Reeves despegó el helicóptero, y Ryan y Riley pegaban la cara a las ventanas, fascinados viendo cómo la escuela se hacía cada vez más chiquita bajo nosotros. Dimos una vuelta por encima del edificio, más que nada para lucirnos, la verdad, pero valió totalmente la pena antes de regresar al aeródromo. Al aterrizar, vi que tenía 17 llamadas perdidas, 3 de Lisa, llorando de felicidad y contándome que toda la escuela estaba vuelta loca, 2 del director Davis, todo nervioso, pidiendo disculpas y rogando una reunión, una del superintendente del distrito, el Dr. Harold Vance, con más de 30 años en el medio, queriendo hablar del incidente y asegurando que iban a buscar una solución adecuada. El resto, de papás que estuvieron en la asamblea, mandándome videos y agradeciéndome por defender a las familias militares. Le regresé la llamada a Lisa primero. «Jake, no lo puedo creer, de verdad te aventaste. Llegaste en helicóptero. Toda la escuela solo habla de eso. Ryan es el héroe del momento. Hasta los niños que antes lo molestaban ahora quieren ser sus amigos». La señora Patterson sigue llorando en la dirección. Los papás ya están poniendo quejas. «Jake, a lo mejor hasta lograste que la corran». «Pues qué bueno», le dije. «Ella fue la que le hizo daño a nuestro hijo. Te amo muchísimo. Ryan no ha dejado de sonreír desde que fuiste por él. Yo también te amo». En media hora llego a la casa. Después llamé al director Davis. «Señor Morrison, quiero ofrecerle una disculpa. Guárdese sus disculpas», le solté. «Quiero una disculpa por escrito, con copia para el superintendente, la junta escolar y el expediente permanente de mi hijo. Además, quiero que borre cualquier nota sobre conductas preocupantes o recomendaciones de consejería en el archivo de Ryan. Y necesito que le ponga una reprimenda formal a la señora Patterson por su comportamiento. Ya estamos revisando el caso. Muévanse más rápido. Mi hijo fue humillado por una maestra que ni siquiera se tomó la molestia de verificar hechos básicos. Eso no lo voy a permitir. Y si me entero de que hay represalias contra Ryan o contra algún hijo de familia militar, lo de hoy va a parecer un simple calentamiento». Colgué antes de que pudiera contestar. El Dr. Vance, el superintendente, me devolvió la llamada en menos de 5 minutos. «Señor Morrison, ya estuve revisando lo que pasó. Le aseguro que estamos tomando esto muy en serio. La señora Patterson va a quedar suspendida mientras se hace una investigación a fondo. Vamos a revisar nuestras políticas para familias militares y daremos capacitación sobre sensibilidad cultural». «Me parece bien. También quiero organizar una reunión con usted, su esposa y la directora Davis para ver cómo podemos apoyar mejor a las familias militares en Riverside Elementary. La verdad, muchos de nuestros niños tienen papás en servicio y claramente hay cosas que tenemos que mejorar. Avísenme cuándo y ahí estaré. Y señor Morrison, muchas gracias por su servicio. Mi hijo estuvo 2 veces en Irak. Sé bien lo duras que son estas situaciones para las familias». El comportamiento de la señora Patterson fue imperdonable. Esa noche, Ryan no paraba de hablar del helicóptero, de que Riley también lo vio, de todos los niños que antes le decían mentiroso y que ahora le pidieron disculpas, de cómo la señora Patterson lloró. «¿Fui cruel, papá? ¿Eso que hiciste estuvo mal?». Me quedé pensando en lo que es exponer a alguien en público frente a lo que es cargar un trauma en privado, en la diferencia entre hacer justicia y solo vengarse. «No creo que haya sido cruel», contesté despacio. «Creo que era algo que se tenía que hacer. La señora Patterson te lastimó, te hizo sentir mal por decir la verdad, como si fueras menos. Ella tenía que entender lo grave que fue eso, y a veces, para que alguien entienda, necesita que la realidad le caiga encima de una manera que no pueda ignorar». «¿Como un helicóptero?». «Así es, como un helicóptero. ¿Me van a castigar?». «No, hijo, tú no hiciste nada malo. Dijiste la verdad. Siempre hazlo.
aunque la gente no te crea o aunque te cueste. La verdad, al final, siempre sale ganando. Me abrazó tan fuerte que me dolió el corazón. Qué bueno que ya regresaste, papá. A mí también me da mucho gusto, campeón. La reunión de la junta escolar fue 2 semanas después. El superintendente Vance la citó solo para tratar el asunto de Riverside Elementary y revisar las políticas para familias militares. La sala estaba a reventar. Lisa y yo nos sentamos hasta adelante. La señora Patterson estaba del otro lado con su abogada sindical, una tal Barbara Chen, que llevaba defendiendo maestros más de 20 años. Detrás de nosotros, la directora Davis no podía disimular los nervios. El capitán Reeves llegó con su uniforme de la Guardia Nacional, igual que otros 3 papás militares de la escuela. Una mujer que no conocía estaba al fondo tomando notas. Luego supe que era de las noticias locales. La junta, 5 miembros civiles con distintos niveles de conocimiento sobre vida militar, repasó todo lo que pasó. Entrevistaron a alumnos, papás, maestros, vieron los videos que se hicieron virales en redes, más de 47,000 vistas en 2 semanas. La presidenta de la junta, Linda Harrington, exmaestra con más de 30 años de experiencia, tomó la palabra. Traía los lentes a media nariz y una pila de papeles enorme frente a ella. Terminamos la investigación del incidente de Ryan Morrison y su maestra, Deanna Patterson. Hablamos con 23 alumnos del grupo de la señora Patterson, 14 papás, 6 maestros y revisamos todo lo entregado por la familia Morrison y la administración de la escuela. Se detuvo y miró de frente a la señora Patterson. Nuestras conclusiones son claras y preocupantes. La señora Patterson asumió cosas sobre la familia de un alumno sin verificar nada. Humilló a un niño por decir la verdad. Recomendó consejería psicológica solo porque así lo creyó, no por evidencia. Reprobó un proyecto que consideró inventado sin comprobar los hechos. Y no siguió el protocolo del distrito para avisar a los papás sobre conductas preocupantes, que exige primero documentar y verificar antes de hablar en público. La representante de la señora Patterson se paró de inmediato. El sindicato puede objetar lo que quiera, la interrumpió Harrington. Tenemos videos de los papás tras la llegada del sargento Morrison. Tenemos sus registros de servicio militar, confirmados oficialmente por el Departamento de Defensa. Contamos con el testimonio del capitán Reeves sobre cómo castigaron a su hija por defender a Ryan, así como los intentos de la señora Morrison por presentar pruebas que simplemente no fueron tomados en cuenta. Esto no es cuestión de versiones distintas, es un hecho que está perfectamente documentado. Volteó a ver a la señora Patterson. Señora Patterson, usted le dijo a un niño de 6 años que probablemente su papá estaba en la cárcel o que no le importaba. Lo llamó mentiroso patológico delante de sus compañeros. Cuando su mamá llevó las órdenes oficiales del despliegue, usted insinuó que eran falsas. Cuando el niño presentó su proyecto de ciencias sobre tecnología militar, usted lo tachó de fantasioso. Fue armando antecedentes en papel, como si el niño tuviera problemas mentales que necesitaran intervención. Todo porque no se tomó la molestia de hacer una simple llamada para confirmar lo que él decía. En la sala no se escuchaba ni un suspiro. Esto es algo que el distrito se toma muy en serio, siguió Harrington. No solo por lo que le hicieron a Ryan Morrison, sino porque esto evidencia un problema de fondo. En este distrito hay 147 alumnos que vienen de familias militares. ¿A cuántos de ellos se les ha puesto en duda igual? ¿A cuántos les han dicho que lo que cuentan es mentira? Sacó otro papel. También descubrimos que esta semana otras 3 familias se comunicaron con la oficina de la directora. Familias militares cuyos hijos han pasado por situaciones parecidas cuando hablan de sus padres desplegados. Señora Davis, usted le dijo a una mamá que su hija solo quería llamar la atención porque dijo que su papá no podía ir a la excursión ya que estaba en Kuwait. Y a otra le comentó que el ensayo de su hijo sobre el servicio naval de su mamá sonaba exagerado. El rostro de la directora Davis perdió el color. Yo solo seguía el criterio profesional de la señora Patterson. Pues el criterio de la señora Patterson estuvo mal, contestó Harrington sin rodeos. Mal, y usted no lo cuestionó. Patterson no levantaba la mirada. La señora Patterson quedará suspendida sin sueldo lo que resta del semestre, y antes de regresar al salón tendrá que tomar un curso de sensibilidad cultural enfocado en familias militares, además de quedar en periodo de prueba los próximos 2 años. Si vuelve a pasar algo así, será despedida. No era suficiente. Yo quería que la corrieran de una vez, pero al menos era algo. Además, añadió Harrington, la directora Davis recibirá capacitación extra sobre recursos para familias militares y se va a crear un puesto de enlace formal para apoyar a estas familias en Riverside Elementary. La señora Davis estará en periodo de prueba administrativa durante 1 año y cualquier incidente semejante en ese tiempo será causa de despido. Davis agachó la cabeza. El distrito va a implementar capacitación obligatoria para todos los maestros sobre los retos particulares de las familias militares y la importancia de corroborar antes de sacar conclusiones sobre la vida familiar de sus alumnos. Esta capacitación la dará la Red de Recursos para Familias Militares de Oregón y todo el personal deberá completarla en menos de 90 días. Miró a todos los presentes. También vamos a establecer una nueva regla. Cualquier maestro que cuestione públicamente la veracidad de lo que un estudiante diga sobre el despliegue o servicio de su mamá o papá militar será suspendido en lo que se investiga. Cualquier directivo que minimice la preocupación de un padre por este tema recibirá el mismo castigo. No vamos a permitir que esto vuelva a ocurrir. Sacó un último documento. Señor y señora Morrison, a nombre de la Junta Escolar, quiero disculparme por todo lo que le hicieron pasar a su familia. Su hijo merecía algo mejor. Todas las familias militares merecen algo mejor. Les fallamos.
pero vamos a cambiar. Varias familias militares que estaban ahí aplaudieron con timidez. La señora Patterson lloraba en silencio, y su representante sindical se veía muy serio. Una cosa más, dijo Harrington. Vamos a crear el premio Ryan Morrison de apoyo a familias militares. Un reconocimiento anual para aquellos maestros que realmente entiendan y apoyen a estas familias, porque lo que le pasó a su hijo no debe marcar la manera en que tratamos a familias militares. Lo que hagamos de aquí en adelante. Eso sí, Lisa me apretó la mano con fuerza. Al terminar la reunión, se nos acercaron 4 familias militares, papás que ni conocía, de otros planteles del distrito que se enteraron de lo que pasó. Gracias, me dijo una mamá, vestida con pants del ejército. Parecía que venía saliendo de la base. A mi hija su maestra le dijo que estaba inventando cosas cuando explicó que yo no podía ir a la excursión porque estaba desplegada. Ahora, quizá ya lo piensen 2 veces. Otro papá, de la Marina, me dio la mano. Mi hijo lleva 2 años batallando con esto. Hay maestros que no le creen cuando dice que ando en un submarino. Piensan que es puro cuento para llamar la atención. Tal vez ahora sí cambian las cosas. Y sí, cambiaron. La capacitación que ordenó Harrington se volvió ejemplo para otros 3 distritos escolares en Oregón. La red de recursos para familias militares tomó a Riverside Elementary como caso de estudio, como el mal ejemplo que llevó a una buena política. Me miró directo. Señor Morrison, a nombre de la junta escolar, le ofrezco una disculpa por lo que vivió su familia. Su hijo merecía algo mejor. Todas las familias militares merecen algo mejor. Vamos a mejorar, asentí. Al salir, la señora Patterson se nos acercó en el estacionamiento. Su representante sindical intentó detenerla, pero ella lo apartó. Señor Morrison, señora Morrison, quiero disculparme, de verdad, no solo porque me lo pidieron. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Me equivoqué, de verdad la regué. Juzgué a su hijo basándome en mi propia experiencia limitada. Lo lastimé, no hay excusa para eso. Me miró directo. Verlo entrar al gimnasio con su uniforme de campaña, ver esa medalla, darme cuenta de que todo lo que Ryan decía era cierto, me pegó durísimo. No por el problema en que me metí, sino porque hería a un niño que no había hecho nada malo, porque rompía a un pequeño que solo estaba orgulloso de su papá. Eso hiciste, murmuró Lisa. Llegó a la casa llorando. Me preguntó si su papá era real. Un niño de 6 años preguntando si su papá existe porque tú le hiciste dudar de todo. Lo sé. La voz de la señora Patterson se quebró. Lo sé, y voy a cargar con eso el resto de mi carrera. Lo siento de verdad, lo siento mucho. Yo quería seguir enojado, quería aferrarme a ese coraje, pero al verla, a esta mujer que realmente creyó que estaba ayudando, que cometió un error grave y ahora enfrentaba las consecuencias, entendí que ya no podía. Ryan te perdonó, le dije. Después de todo, le preguntamos si quería cambiarse de clase y nos dijo que no, que sí habías cometido un error, pero que todos nos equivocamos, que eso es precisamente lo que le enseñamos, a perdonar. La señora Patterson volvió a llorar, así que le dije, voy a seguir el ejemplo de mi hijo. Te perdono, pero no lo voy a olvidar. Y Ryan tampoco. Él va a recordar que su papá estuvo ahí cuando más lo necesitó, que decir la verdad es importante y que a veces uno tiene que pelear para que le crean. Ella solo asintió, no le salían las palabras. Caminamos hacia el coche mientras Ryan, con la mamá de Lisa, cenaba sin preocuparse por el drama de los adultos. ¿Tú crees que sí aprendió la lección?, me preguntó Lisa. La verdad, creo que nunca va a volver a cometer ese error, le contesté. Y eso significa que ningún otro niño saldrá lastimado como Ryan. Con eso basta. 6 meses después, en la clase de Ryan tocó el día de las profesiones. Fueron los papás a platicar de lo que hacían. Contadores, doctores, plomeros, maestros, todo lo típico. Y también un soldado de operaciones especiales que ya empezaba a ser casi leyenda entre los niños de Riverside Elementary. Les llevé mi equipo, mis medallas, y les expliqué en palabras sencillas lo que hacía. 23 niños estaban súper atentos, preguntando cosas y queriendo escuchar historias. La señora Patterson estaba al fondo del salón observando en silencio. Ya había regresado hacía 3 meses, después de terminar su capacitación, y se notaba diferente, más cuidadosa, más humilde, con más ganas de preguntar antes de sacar conclusiones. Al terminar mi presentación, Ryan levantó la mano. ¿Sí, Ryan?, le pregunté con una sonrisa. Mi papá es un héroe, dijo muy seguro. Ya les había contado antes y es verdad. Mi papá es un héroe. Toda la clase aplaudió, y la señora Patterson también, con los ojos llenos de lágrimas. Al salir, se acercó a mí en el estacionamiento. Gracias, me dijo, por venir hoy, por mostrarles a los niños, por darme la oportunidad de ver cómo se hacen bien las cosas. No hay de qué. Ryan ahora no para de contarle a todo el mundo sobre ti, sobre lo que haces, sobre el día del helicóptero. Está tan orgulloso. Y tiene motivos, le respondí. No por mí, sino porque defendió la verdad, aunque todos pensaban que mentía. Eso sí es ser valiente. Así es, dijo ella tras una pausa. Ese día aprendí algo. Cuando entraste al gimnasio, me di cuenta de que llevo 19 años dando clases y nunca había entendido de verdad lo que sacrifican las familias militares. Mi hermano lleva 6 años en la reserva, pero no es lo mismo. No como lo que tú vives, no como lo que soporta tu familia. Cualquier servicio cuenta, le contesté. Pero tienes razón, si no lo has vivido, no puedes comprenderlo del todo. Lo único que pedimos es que lo intentes, que preguntes, que les creas a los niños cuando te hablan con la verdad. Lo haré, te lo prometo. Ese día de regreso a casa, no podía dejar de pensar cómo un momento horrible había causado tantos cambios. La humillación de mi hijo terminó en nuevas políticas, mejor capacitación, más conciencia, que a veces hay que hacer algo fuera de lo común.
hasta aterrizar un helicóptero en un campo de fútbol, solo para que la gente escuche. Cuando llegué, Ryan estaba en la mesa de la cocina, trabajando en un proyecto nuevo. ¿Qué haces?, le pregunté. Un cartel para mi cuarto. Lo levantó orgulloso. Se veía un helicóptero hecho con crayones, un soldado con su equipo, y en letras grandes arriba decía: mi papá es un héroe, y lo demuestra. ¿Te gusta? Lo abracé fuerte. Me encanta. Pero ¿sabes qué, Ryan? Tú también eres un héroe. Dijiste la verdad cuando nadie te creyó y defendiste lo correcto. Eso hacen los verdaderos héroes. ¿Entonces los dos somos héroes? Sí, le dije. Los dos somos héroes. Y mientras tanto, en la oficina del distrito escolar, alguien escribía nuevas políticas. Se empezaba a programar capacitación de sensibilidad cultural, y los maestros recibían recordatorios de que las familias militares hacen sacrificios que muchos civiles ni imaginan. Y un niño de 6 años, al que le dijeron mentiroso, dormía tranquilo sabiendo que su papá era real, que su verdad ganó, y que a veces, muy de vez en cuando, la justicia llega en un Black Hawk con una estrella de bronce al pecho. La verdad siempre acaba ganando, solo hay que tener el valor de decirla. Y si tienes suerte, tu papá llega en helicóptero para demostrar que tenías razón.